Yo les vengo a enseñar la palabra de Dios. Démosle un aplauso a Ken. Los niños, los más pequeños, van a ir con Pau. Con los guantes puestos. Los más pequeños, Gaby, Sofía, Carlos. Bueno, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Qué tal nuestro artista? Muy bueno, ¿no? Quiero comenzar contándoles que hay un deporte que a mí me gusta mucho. Hace 8 días les conté algo de ese deporte. Y es la UFC, las artes marciales mixtas, lo que en inglés se conoce por la sigla MMA. Martial Mixed Arts. Las artes marciales mixtas. Y me gusta la UFC porque, bueno, más que gustarme, me llama mucho la atención. Trato de entender cómo es que un hombre o un par de hombres o un par de mujeres se suben a un octágono y se empiezan a dar golpes y se dan golpes y se dan golpes y se sacan sangre y siguen luchando y no se dan por vencidos. Siguen peleando, se acaba el ring y van a su esquina y se sientan y ahí el entrenador, tienes que golpearlo pronto, tienes que moverte rápido, algo así. Y ellos siguen, se levantan y vuelven y siguen peleando y no se rinden. Pueden permanecer en pie dándoles golpes, golpe tras golpe tras golpe y siguen ahí moviéndose, peleando, corriendo, manteniendo la estrategia que el entrenador les dijo. Algunas veces hay algunos que ya están casi noqueados. Hace 8 días, el sábado pasado, en la velada de hace 8 días, había un italiano y lo tenía, eso caminaba groggy, se movía para aquí, para allá. Yo creo que estaba noqueado con los ojos abiertos, pero no se dejó tumbar. Claro, perdió al final, pero no lo noquearon. Y eso me enseña que uno no debe estancarse ante ninguna situación en la vida. Estos hombres pasan, antes de un combate, hacen campamentos de 8 semanas. Campamento de 8 semanas significa que se van de su casa, dejan a su familia, a su esposa, a sus hijos, dejan la comida que les gusta, dejan la ciudad en la que están y se van para otra ciudad y por 8 semanas se enfocan solamente en preparar un combate. Y no se estancan y no se echan para atrás. Ninguno de ellos, de los que han llegado a ser profesionales y campeones y todo esto, en un campamento ha dicho, ay no, yo me voy para mi casa porque quiero ver a mi esposa o porque no aguanto más, ya quiero dormir en mi cama. No, permanecen, se van hasta el final, hasta las últimas consecuencias, no se rinden y cuando pierden, aún perdiendo después de haber estado 8 semanas en campamento, ellos vuelven más fuertes. El siguiente campamento al que ellos tengan que ir para preparar la siguiente pelea, ellos van con la mentalidad, esta vez lo voy a hacer mejor. Esta vez voy a esforzarme más. Esta vez voy a corregir mis errores del pasado para poder lograr una victoria. Y los grandes campeones de este deporte han sido hombres y mujeres que se han levantado de derrotas anteriores. Solamente hay un campeón que se retiró sin haber perdido ninguna vez. Se retiró hace como un año. Un ruso, Nurmagomedov. Se retiró porque su papá murió y él dijo, no quiero seguir peleando sin él a mi lado. 29 peleas a 0. No perdió ninguna. Hay otros muy famosos como McGregor, que ustedes lo han visto, que camina como un payaso y que ofende a sus rivales y que se burla de sus rivales antes de los combates. Ese hombre ha perdido combates claves, pero siempre que vuelve, vuelve más fuerte. No se ha estancado, a pesar de los golpes que ha recibido, a pesar de que en una pelea le fracturaron una pierna. Imagínense eso. Entonces, eso me habla de que debemos permanecer, a pesar de las circunstancias y a pesar de las situaciones de nuestra vida.
Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Ponga su manito en el corazón y diga conmigo, Señor, háblame hoy al corazón. Directico al corazón, Señor. Enséñame a través de tu palabra. Enseña mi necesidad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Biblia nos cuenta una historia de un hombre que por causa de un error casi, pero casi tico, vuelve atrás. Vuelve a la vida que tenía antes, a hacer lo que él pensaba que hacía bien. En esta historia, Jesús reúne a los más cercanos, a sus compañeros más cercanos de camino, a sus discípulos más cercanos. Los reúne y les revela su plan maestro. Les dice, muchachos, voy a morir, pero tranquilos, tranquilos, voy a resucitar. Ahora, el problema es que estos muchachos no entendieron lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús les dijo, voy a morir, pero tranquilos, voy a resucitar. Y entre esos que estaban ahí reunidos con Jesús, escuchando lo que Jesús les estaba diciendo, había uno que parecía ser latino. Era como hijo de papá colombiano, con mamá mexicana, con abuelos venezolanos, por ahí con unos tíos guatemaltecos, unos nicaragüenses. Era bien latino este hombre. Y entonces la historia está en Mateo capítulo 26, versículos 30 al 35. Mateo 26, versículos 30 al 35. Si tiene su Biblia y ya lo encontró, diga amén. Y si no, yo se lo voy a leer, ¿vale? Y dice así, versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Cantado el himno no es que, oh, gloria, no, sino una canción de adoración o de alabanza. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Miren que Jesús ya les había dicho lo que iba a pasar, pero ellos no habían entendido lo que iba a pasar. Porque Jesús ya les había dicho lo que iba a pasar, pero ellos no habían entendido lo que les iba a pasar, lo que iba a pasar. Y ahí responde el latino, el paisa, el chamo, el chavo. Bueno, y dice Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Nunca, nunca, pero nunca, nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y el latino le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos, después de Pedro, dijeron lo mismo. Yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Todos respondieron lo mismo. El Señor les responde, les revela el plan a sus discípulos. Ninguno habla, excepto Pedro. Todos callan, pero Pedro no puede callar. Su lengua va más rápido que su cerebro. Su lengua no alcanza a pensar cuando ya está respondiendo. Y le dice, nunca, yo, nunca, pero nunca, como la canción, ¿no? Nunca, pero nunca te voy a negar. Nunca me voy a escandalizar de ti. Y Jesús, el maestro, le muestra a Pedro, a Pedrito, ¿cuántos pares son 3 moscas? Le dice, mira Pedro, no solo te vas a escandalizar, sino que me vas a negar 3 veces. No una, no 2, sino 3. 3 vecesitas, Pedro. Pero miren este Pedro que es tan necio que deja brotar su orgullo y en vez de quedarse calladito y quedarse pensando en lo que el maestro le está diciendo, le responde otra vez. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Jesús no le está deseando mal a Pedro,
No le está diciendo, no le está echando la mala. No, Jesús conoce el futuro. Jesús sabe lo que va a pasar. Jesús sabe lo que le está diciendo a Pedro, no es porque se le ocurrió. No, Jesús conoce el futuro. Algunos dicen que Pedro negó a Jesús porque le sanó la suegra. Pero yo no creo eso. O sea, estaba en venganza. Ah, me sanó la suegra, pues ahora lo niego. No, pero ¿saben? Jeremías 29:11 dice que Dios tiene planes de bien para nosotros. Planes para darnos un futuro lleno de bienestar. Jesús no le estaba deseando el mal a Pedro. Y no solamente le estaba diciendo, Pedro, va a pasar esto. Jesús lo estaba diciendo porque conocía su futuro. Sabía lo que iba a pasar. Sabía lo que después de esta negación iba a pasar con la vida de Pedro. Y aunque lo que el Señor le está diciendo a Pedro, que no es muy bueno, lo que le está diciendo, aunque Dios le está diciendo a Jesús, perdón, le está diciendo a Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces. Lo que Jesús le está diciendo es, mira, Pedro, te vas a equivocar, pero este incidente no define el resto de tu vida. Este incidente no es el final de tus días. Este incidente tiene que suceder para que tu carácter sea moldeado, para que tu carácter sea transformado. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Pedro. Le dice, tranquilo Pedro, en unos años nadie se va a acordar de ti porque fuiste el que me negó. Te van a recordar por predicar el evangelio. Te van a recordar porque fuiste el hombre que caminó sobre las aguas. Te van a recordar como el hombre que sanó con su sombra. Te van a recordar como el hombre que predicó en una gran campaña y convirtió a 5,000. Así es como te van a recordar, Pedro. Este incidente no marca el destino del resto de tu vida. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo es, mira, Pedro, no dejes que este pequeño incidente defina tu futuro. Pero Pedro no lo entiende. Y así nos pasa a nosotros, ¿cierto? Nosotros somos como Pedro, hacemos promesas y promesas y promesas que no podemos cumplir, ¿cierto? Al final de año uno, no, Señor, el año que viene sí voy a orar todas las mañanas. Me voy a levantar a las 3 de la mañana y voy a orar hasta las 6. Voy a estudiar la Biblia, voy a orar por mis enemigos, voy a orar por mi país. Promesa, no Señor, este año sí voy a amar a mi suegra, este año sí voy a comer menos, este año sí, y prometemos y prometemos y prometemos. Y somos como el gordito ese que dice, el lunes comienzo la dieta. Ese lunes nunca llega. Vivimos de promesas diferidas y fallamos. Le prometemos al Señor tantas cosas y fallamos. Pedro le dijo, yo no te voy a negar. Olvídalo. Y luego de eso sucede lo predecible. Vienen los soldados romanos, Jesús está con sus discípulos, llegan los soldados, capturan a Jesús, se lo llevan ahí a empujones, que pobre Jesús ahí siendo maltratado ya por los soldados, y Pedro comienza a seguirlo. Va detrás del maestro, va mirando, no muy lejos para no poder ver lo que está pasando, pero tampoco tan cerca para que no lo vayan a capturar. Seguramente Pedro va diciendo, me voy aquí a este ladito, voy mirando qué pasa, pero no me dejo ver para que no me capturen. ¿Cierto? Versículo 58 dice eso. Está a una distancia prudente de Jesús, está viendo cómo Jesús es golpeado, cómo Jesús es llevado ante el concilio y cómo los hombres empiezan a insultar y a burlarse de él, y Pedro está ahí mirando. Y de repente se aparece una de esas hermanitas, una de esas mujeres que hay en todas partes, esas mujeres que todo lo saben, esas omnipresentes que donde pasa algo, ahí están. Y ve a Pedro ahí agazapadito mirando al maestro y dice, tú estabas con el maestro, tú eres uno de los discípulos. Y Pedro, ¿yo?
No, seguramente me parezco, pero no, yo no sé de qué me hablas. Y se mueve de ese lugar un poquito y ahí está la otra. Yo te he visto en el Oxxo con Jesús comprando gaseosa y pan. Yo te he visto caminando con el maestro. Yo te vi. Y Pedro, no, yo. Alguien más se parece a mí, pero yo no soy. Yo, no. Y se retira. Y en ese momento llega otro y dice, ay, sí, tú eres de los discípulos del maestro. Hasta hablas como él. Y en la mente de Pedro tenía que haber alguna estrategia inmediata para que no lo capturaran él también. Y dice una versión que Pedro empezó a blasfemar. O sea que empezó a decir grandes palabrotas. No como en las películas americanas en la traducción, santos truenos relampagueantes, ah caray, ah carachas, no. Palabrotas, palabrotas para que los que estaban ahí cerca no lo tomaran diciendo, este es uno de sus discípulos. Y cuando Pedro niega a Jesús la tercera vez, dice Mateo que su mirada y la mirada del maestro se encontraron. Ahora imagínese a Pedro en ese momento. Vio a los ojos a Jesús. Jesús tal vez ya con su carita golpeada, ya medio desfiguradito, sangrando, con el dolor físico que representaba el castigo que estaba recibiendo. Y mira a Pedro. Yo personalmente no creo que la mirada de Jesús haya sido la de faltón, sino creo yo que los ojos de Jesús miraron con tanto amor a Pedro que Pedro se sintió muy mal. El corazón de Pedro debió arrugarse. Y yo creo, poniéndome en el lugar de Pedro, si pudiera hacerlo, creo que Pedro empezó a sentirse tan mal, a sentirse un traidor, a sentirse un miserable, a sentirse poca cosa, a avergonzarse de su error, que decide irse a lo que él creía que hacía bien. Así nos pasa a nosotros, mis hermanos. Cuando pecamos, el pecado produce en nosotros tanta vergüenza que nuestra primera reacción es alejarnos de Dios. El efecto inmediato de nuestro pecado es, la embarré, mejor me voy. Como decía el chavo, creo, con permisito, yo me piso, dijo Monchito, y nos vamos alejando de Dios. Y eso es lo que produce el pecado. El problema no está en pecar, aunque sí es un problema. Ahora, no lo malentiendan. Digan, no, el hermano dijo que puedo pecar. No. El problema con el pecado es que nos lleva a un punto en que nos hace pensar que la mejor solución es alejarnos de Dios. Es mejor, ¿sabes qué, Dios? Sigue en lo tuyo, yo sigo en lo mío. Si nos encontramos por el camino, nos saludamos. Pero nos vamos alejando lentamente. El pecado nos hace apartar porque nos sentimos indignos y la vergüenza nos hace pensar que Dios no puede perdonar a un pecador, que Dios no puede perdonar mis errores, mis faltas, mis equivocaciones. Ahora, el Padre Nuestro, todos lo conocemos, ¿cierto? La oración del Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos hoy el pan de cada día. Y luego dice, y perdona nuestras ofensas. ¿Saben una cosa? Los hijos no pierden el derecho a la mesa por un error. Nosotros no perdemos el derecho a sentarnos a la mesa de nuestro Padre por un error, por un pecado. Dios nos dice, te equivocaste, pero siéntate a la mesa. Vamos a comer. Cuando terminemos de comer, hablamos de lo que pasó. Así hace uno con sus hijos, ¿no? O levante la mano algún papá que cuando su hijo se equivoca lo manda al patio a comer con el perro.
¿Quién por ahí? Nadie, ¿cierto? Los hijos no perdemos el derecho a sentarnos en la mesa del Padre. No lo perdemos. Nuestros pecados no nos apartan del amor de Dios, ni de su misericordia, ni de su bondad. Dios se sienta a la mesa y nos sienta junto a Él para compartir con nosotros. Somos sus hijos. Ahora, su inexplicable amor nos perdona. Y su inexplicable amor hace que sus misericordias sean nuevas cada mañana para nosotros. Nuevas cada mañana. Dígale al que tiene al lado, las misericordias de Dios son nuevas para ti cada mañana. Ahora, lo que no podemos hacer es pensar que como Dios perdona cualquiera de nuestros errores, podemos hacer lo que queramos, lo que vaya en contra de Dios. Yo puedo pecar porque Dios me tiene que perdonar. ¿Sabes? Si pensamos de esa manera, estamos tomando la gracia como un concepto y no como una persona. La gracia no es un concepto, no es una definición que yo tengo en la mente y la repito. La gracia es una persona, es Cristo. La gracia es gratis para el que la recibe, pero no es gratis para el que la da. Mis hermanos, Jesús murió en la cruz. Jesús fue golpeado. Cuando Pedro estaba ahí, Pedro estaba viendo la escena, Jesús siendo golpeado, Jesús siendo escupido, Jesús siendo ridiculizado, Jesús siendo desnudado, latigado, ofendido, coronado de espinas. Horas más tarde lo estaban poniendo en un madero, lo estaban clavando en sus manos y pies. Algunos historiadores, algunos científicos han determinado que Jesús quedó tan desfigurado por todos los golpes que recibió que era difícil reconocerlo. La gracia es gratis para ti y para mí, pero a Jesús le costó la vida en una cruz. Entonces no se trata de pecar y pecar y pecar, porque Dios me perdona. Se trata de entender que esa gracia es Cristo y que por Cristo podemos tener comunión con el Padre. Y que esa gracia es gratis, pero que la sangre de Cristo pagó esa gracia. Y Él tuvo que sufrir un sufrimiento que nosotros no alcanzamos a imaginar. Ahora, renunciar no es una opción, ni para ti ni para mí. Porque lo primero que pensamos cuando nos equivocamos es en renunciar. No, mejor, yo no sirvo para esto. Pero, ¿saben? Esto es como la mafia, como diría el padrino. No ves que entras, ya no puedes salir. ¿Saben por qué? Porque Dios está tan obstinado con nosotros que no nos va a dejar hasta que no termine su obra. El mismo Pedro decía más adelante en una de las cartas que escribió, aquel que la buena obra empezó, será fiel en terminarla. Por eso no podemos renunciar. Además, nosotros ya no servimos para ser inconversos. Ya no servimos para eso. Y Jesús no te va a dejar hasta que no termine su obra en ti. Lo que Él comenzó, lo va a terminar. Nadie dice amén. La Biblia se trata de Dios buscando al hombre. Dios es el eterno buscador y nosotros somos el objeto de su búsqueda. Dios es el eterno buscador. Dios te está buscando todos los días de tu vida. Y no va a descansar hasta que estés junto a Él. Él conoce cada uno de nuestros errores y nuestros defectos. Miren, Dios en este momento sabe qué está pensando cada uno. Ayer estábamos hablando, íbamos por la calle y había mucha gente y yo le dije a Jackie, increíble que todo este poco de gente y Dios sabe lo que cada uno está pensando. Dios sabe lo que cada uno va a hacer, Dios sabe lo que va a pasar con cada uno. Ahora, en 10 minutos, en 10 horas, en 10 años, Dios conoce nuestro futuro. Dios sabe cuál es nuestro futuro. Pedro se siente indigno. Imagínense ustedes, Pedro, 3 años con Jesús, la noche en que Jesús es capturado, lo niega.
3 veces. Jesús ahí siendo golpeado y Pedro empieza a sentirse como un miserable, como todos nos hemos sentido alguna vez. Y Pedro regresa al lugar del que prometió nunca más volver. Adivinen a dónde regresó Pedro. A pescar. ¿Saben? Cuando Pedro dejó ese lugar porque allí tuvo un encuentro con Jesús. Pedro estaba, cuando era Simón, antes de cambiar el nombre, que Jesús le cambiara el nombre, él estaba pescando en su barca y Jesús le dijo, tira la red a ese lado. Y cuando Pedro lanza la red a ese lado, viene una gran pesca. Y ese día Jesús le dice, yo te voy a hacer pescador, no de peces, sino de hombres. Y más allá de eso, le dice Jesús, Simón no me gusta. Ese nombre, Simón, Simoncho, Simoncito, como los actores, como los famosos, ¿no? Que el nombre con el que salen las películas no es su nombre, sino que tienen un nombre, Heider Antonio Méndez, más conocido como Brad Pitt. Benny Hinn, su nombre real, Benito Jiménez, no mentiras. Pero sí me explico. Y Jesús le dice a Pedro, a Simón le dice, ¿sabes qué? Me gusta más Petra. Te voy a llamar, a partir de hoy te voy a llamar Pedro. Ya no más Simón, ahora vas a ser Pedro. Imagínense ustedes, Pedro esa noche llega a su casa, abre la puerta, entra, su esposa lo llama, gordo, a comer. Y Pedro se para frente a su esposa y le dice, bebé, a partir de hoy para ti soy Pedro. Imagínense eso, la felicidad de Pedro, soy Pedro. Y Pedro está en esa barca recordando lo que había vivido con el maestro. Pedro está en esa barca, así como cuando uno saca las fotos, los álbumes de fotos, y empieza a mirar, ay, esto fue cuando, ay, ¿te acuerdas cuando fuimos a Santa Marta y cuando casi te ahogas? Ay, ¿te acuerdas cuando? Y empezamos a mirar como si estuviéramos mirando los álbumes de fotos y a recordar el pasado, a evocar el pasado, aún a extrañar cosas del pasado. Así estaba Pedro. Yo me imagino a Pedro allá en su barca, mirando al horizonte. Uy, cuando Jesús alimentó a esos 5,000. Y yo recogí de esas canastas, esas 12 canastas. Uy, cuando la mujer samaritana se convirtió y toda su familia. Uy, cuando sanó al paralítico, al man ese que llevaba 38 años y no podía caminar. O cuando sanó a la mujer que tenía el flujo. Y empezó a recordar y a recordar y a recordar lo que había vivido con Jesús. Y su corazón estaba lleno de tristeza y de dolor, porque sabía que le había fallado al maestro. Pero pasa lo que Jesús había prometido. ¿Qué fue lo que Jesús les prometió? Que iba a resucitar. Jesús les dijo, yo voy a morir, pero tranquilos, voy a resucitar. Y Jesús resucitó. Y entonces la historia se traslada a Juan, capítulo 21, versículos 2 y 3. Adivinen qué es lo primero que hace Jesús. Adivinen. ¿Qué creen que hizo Jesús? ¿A dónde fue Jesús? Al mar. ¿A qué fue al mar? A buscar a Pedro. Se fue a buscar a Pedro. Versículo 2 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, Pedro ahí todo aburrido, todo achantado, todo con la depre, ahí todo emo tal vez con el pelo por la cara, todo deprimidito el pobre Pedro. Les dice a sus compañeros, voy a pescar. Y ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron, entraron a la barca y aquella noche no pescaron
Nada, pero ni un pez. Y Jesús fue a buscar a Pedro. Mis hermanos, recuerdan al comienzo de la reunión les dije, Dios sabe a dónde ir a buscarte. Y Dios te va a ir a buscar una y otra vez. Por más que te escondas, Jonás se escondió y Dios lo encontró. Dios sabía dónde estaba. Por más que te escondas, por más que me esconda por causa de mi pecado, allá va a llegar Dios y me va a encontrar. Él sabe dónde ir a buscarme. No importa el tamaño del error que hayamos cometido, allá va a llegar Dios a buscarnos. ¿Recuerdan lo que les dije hace un momento? Él es el eterno buscador y nosotros somos su mayor búsqueda. Entonces Pedro, que había decidido regresar a su vida antigua, había decidido regresar a lo que sabía hacer, en lo que él se sentía seguro, pescar. En ese pasaje de Juan dice que Pedro se había despojado de su ropa. Pedro se había despojado de lo que Dios tenía planeado para él. Él le había dicho, ya no más iglesia, ya no más milagros, ya no más, no más. Ahora voy a hacer lo que sé hacer bien. Voy a seguir pescando peces. Ya no tenía confianza en sí mismo. Seguramente esos días estaba flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, triste, acongojado, sufriendo en su mente cuántos pensamientos en la mente de Pedro, culpándose a sí mismo por lo que había pasado. Él se había jactado de su fortaleza. Yo no, jamás te voy a negar. Nunca te voy a negar. Y tal vez Pedro ahí diciendo, mucho tonto yo, mucho bocón, por hablar sin pensar. ¿Cuántas veces no nos pasan cosas por hablar sin pensar? Por responder sin antes pensar. Se había jactado hasta de no dejar a Jesús y no lo pudo cumplir. Y siente la vergüenza de una promesa no cumplida. Ahora, Pedro conocía a Jesús lo suficiente como para alejarse de Jesús, pero estaba tan avergonzado que no quería acercarse a Jesús tampoco. Él quería matar su propósito, el propósito que Dios tenía para él, volviendo a lo que sabía hacer. Cuando hay algo que nos avergüenza, mis hermanos, nos exiliamos, nos alejamos de la presencia de Dios y volvemos a nuestra barca. Nuestra barca no tiene que ser algo malo, no. Mi barca puede ser mi trabajo, mi barca puede ser mi familia, mi barca puede ser la tele. Pongo películas, pongo series. Mi barca puede ser la música que me gustaba anteriormente. Eh, no sé, boleritos, rancheritas, esas cosas. Pedro decide exiliarse y olvidar que Jesús le había dicho, yo voy a hacer de ti un pescador de hombres. Y él dijo, no, eso no es para mí. Regresar a la barca no es abandonar la fe, pero sí es conformarme con menos de lo que Dios tiene para mí. Regresar a la barca es conformarme con ser menos de lo que Dios planeó para mí. ¿Sabes qué, Dios? Chéveres tus planes, pero yo quiero hacer los míos. Creo que me siento más cómodo siendo toda la vida un profesor de inglés. Me siento más cómodo cantando de vez en cuando. Me siento más cómodo siendo el contador de una empresa. Me siento más cómodo cuidando de mi emprendimiento para que produzca más dinero. Jesús fue a buscar a Pedro. Ahora, mira esta escena. Está Pedro allá en la barca, todo aburrido. Los otros 6 manes con él ahí, no pescamos nada. ¿Quién sabe qué estarían hablando ahí en la barca? Parce, vámonos para la casa, tengo sueño. ¿Quién sabe? Y está un hombre desde la orilla.
¿Tienen algo de comer? ¿Tienen algo de comer? Ahora, esa no es una buena pregunta para un grupo de pescadores que llevan toda la noche sin pescar. ¿Tienen algo de comer? Esa fue la pregunta de Jesús. Y ellos, ¿quién es ese man? ¿Ese man qué? Ahora, no reconocían a Jesús por dos razones. La primera, porque Jesús tenía su cuerpo glorificado. Y la segunda, porque por sentido común, mis hermanos, el traicionado nunca va a buscar a su traidor. O sea, Pedro, ¿qué se iba a imaginar que Jesús se iba a ir a buscarlo? Si en su mente vagaban mil pensamientos, soy un faltón, soy un traidor, lo negué, él me daba de comer y yo, así le pago yo a Jesús, así le pagué. Y Jesús, ¿tienen algo de comer? Yo me imagino a Pedro ahí en la barca, ¿tienen algo de comer? ¿Qué pregunta? Ahora miren esto, Jesús no le estaba preguntando porque quisiera que le dieran de comer, sino porque Jesús es nuestro pan de vida, es nuestro alimento. Y no solo les hace una pregunta incómoda, ¿tienen algo de comer? Sino que después se atreve a recomendarles, echen la barca al otro lado, al otro lado, al otro lado. Imagínense ustedes a Pedro. ¿Quién es ese man? Hablando con ellos. ¿Quién es? Dígale que no moleste. Y ahí los compañeros, perrito, hagámosle caso. De pronto el man sabe y tirémosla para el otro lado pronto, pronto, pronto. Y Pedro dice, está bien, echémosla para el otro lado. Coge la red y la lanza al otro lado. Ahora, dice la Biblia que la creación reconoce la voz de su creador. Fue así como Jesús detuvo las tormentas y las tempestades, pero también fue de la misma manera en que los animales subieron al arca. Reconocieron la voz de su creador. Yo creo que cuando los peces allá abajo del agua escucharon a Jesús hablar, yo creo que se juntaron rápido y dijeron, el líder de los peces dijo, muchachos, tenemos dos opciones. La primera, o morimos en un sartén anónimamente, o la segunda, aparecemos en la Biblia. ¿Cuál deciden? Yo creo que esos peces dijeron, la Biblia, la Biblia. Salieron corriendo todo ese poco de peces a la red. Y el pobre Pedro no podía sacar la red de lo pesada. Ahora, en ese momento, Pedro no reconoció a Jesús por la persona que era Jesús, sino por el milagro. Miren esto, primer encuentro de Pedro con Jesús, una red llena de peces, llena de peces. Segundo encuentro con Jesús, una red llena de peces. En el medio, una traición. ¿Saben qué le estaba diciendo Jesús a Pedro ahí? Mira, Pedro, no importa lo que hiciste, no importa tus errores, no importan tus fallas, mis planes para ti siguen siendo los mismos. No he cambiado mi pensamiento de ti y no he cambiado el plan que tengo para ti. Sigo pensando y sigo creyendo que tú vas a ser un pescador de hombres. Ahora imagínense cuando Pedro cae en cuenta de eso. Imagínense a Pedro, el maestro, lo hizo otra vez. Chanfle, recorcholis, está aquí el maestro. ¿Saben qué dice Juan? Dice que Pedro se ciñó porque dice Juan que él le dijo, es el maestro, es Jesús. Y dice que Pedro inmediatamente se puso la camisa y se tiró al agua a encontrarse con Jesús. Ahora, Pedro tenía miedo, mucho miedo, de encontrarse con Jesús. Pedro tenía miedo de lo que Jesús le fuera a decir. Y en eso sí que son expertas las mujeres. ¿Cierto? Los hombres somos
En publicidad, cuando uno está haciendo un diseño para un cliente, uno llama a ese diseño el boceto. Yo estudié publicidad. Entonces uno hace el boceto y se lo presenta al cliente y sobre ese boceto uno trabaja hasta que el cliente quede satisfecho y luego ya se le presenta el producto final. Bueno, los hombres somos el boceto de Dios y las mujeres son el producto final. ¿Mm? O sea, nosotros los hombres tenemos cantidad de errores, pero cantidades. Mira, sí, tenemos muchísimos. Pues las mujeres tienen una, por lo menos mi mamá tenía una, que era, te lo dije. ¿A ustedes les pasa? Te lo dije. Va uno por la calle con la esposa y uno le dice, no, vámonos por acá. Y, no, mejor por acá. No, vámonos por acá. Y finalmente terminan yéndose por donde uno les dice. Nos pasó hace poco íbamos por allá lejos a recoger a la mamita de Luis. Y las mujeres dijeron, no, vámonos por acá, es más corto, llegamos más rápido, más recto. Y no, vámonos por acá, que vamos en zigzag, o sea, se hace más suave. Total, nos perdimos. Y adivinen qué dijeron las mujeres. Te lo dije, te lo dije. Y Pedro tenía temor de que Jesús le dijera, te lo dije. Y entonces llega Pedro donde está Jesús. Jesús le está preparando un desayuno. Pescadito, quién sabe qué más había, y cafecito, huevitos. Y Jesús está ahí preparando el desayuno. Pedro se para al lado de Jesús. Ahora, yo me imagino la emoción interior de Pedro. El maestro está aquí. Pero él se para y no sabe qué decir. Y Jesús le dice, Simón, ¿me amas? ¿Qué pasó por la mente de Pedro? No me dijo Pedro, me dijo Simón. Ay, ya no me dijo cómo me había puesto. Ay, tan raro. Está bravo. ¿Y ahora qué le voy a decir? Nada que yo le diga lo va a contentar. Pero no, Jesús no es así, ¿sabes? ¿Sabes por qué Jesús le dijo a Pedro en ese momento Simón? Porque Jesús quería tener una conversación íntima con Pedro. Si le decía a Pedro, le iba a añadir más carga, más responsabilidad de la que ya sentía Pedro. Imagínense a Jesús ahí. Entonces, ¿qué Pedro? Faltoncito, ¿no? No lo conozco, no lo conozco. Me negaste. Miren, en el colegio, todo el mundo me dice mister. Mister, los niños mister, los compañeros mister. Pero cuando yo llego a mi casa, Jackie no me dice, llegó el mister. Good afternoon, mister. Sit down, please. What do you want? No. Ella me dice bomboncito. Mi amorcito. Papacito. Lo que estoy queriendo decirles con esto es que Jesús llamó a Pedro Simón porque quería una conversación íntima. ¿Sabes qué, Pedro? Si no quieres esta conversación, ni sale en la Biblia. Pero quiero hablar contigo íntimamente. Quiero despojarte de todo el peso que puedas sentir por tu nombre, Pedro. En este momento no le voy a hablar al pescador de hombres, le voy a hablar a Simón, al hombre, al que amo. Y lo que le dice Jesús es, ¿me amas? ¿Me amas? Ahora, ¿ustedes se imaginan la mente de Pedro? ¿Por qué me pregunta eso? ¿Por qué? ¿Sabes? Tal vez cuando pecamos, la única respuesta que quiere Dios que le demos es, ¿me amas? ¿Qué le vas a responder a Dios? Vivimos en una sociedad donde expresar amor no está bien. Nosotros llevamos casi 30 años casados con Jackie, ¿sí? Uf. Nos casamos re jóvenes, muy jóvenes.
Pero todavía yo le digo a Jackie que la amo. Todavía. Bueno, ya a veces no me responde. A veces me dice, ok, ¿qué más me vas a decir? Dime otra cosa más interesante. Pero ella sabe que la amo. Y mis hijos saben que los amo. Todos los días les digo que los amo. Tal vez lo que Dios quiere esta noche, mis hermanos, es que ustedes respondan esa pregunta. ¿Me amas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a correr como Pedro? ¿Vamos a dejar nuestro llamado? ¿O vamos a responder esa pregunta? El amor de Dios llega hasta donde no llega nuestro amor. Yo ya había compartido de esto la primera vez. Jesús le pregunta, ¿me amas? Por amor ágape. Un amor ágape es un amor dispuesto a dar su vida por la persona a la que ama. Y Pedro le responde, te amo, con un amor fileo, un amor como en nuestro castellano, sí, yo te quiero mucho, socio. Y vuelve Jesús y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Otra vez, con ese amor ágape. Y vuelve Pedro y le responde, sí, yo te amo, pero con ese amor fileo. Y la tercera vez Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y ya no le pregunta si ese amas como un amor ágape, sino con un amor fileo. Y Pedro le dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. No te amo como tú me amas a mí, pero te amo. No podemos amar a Dios de la misma manera en que Dios nos ama. Pero Dios no está buscando que lo amemos así. Dios está buscando que lo amemos. Y cuando amamos, estamos dispuestos a cambiar el norte de nuestra vida por esa persona a la que amamos. Yo he cambiado por estar con mi familia. De otra manera, no sé qué. ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaría hoy? Como dice Jesús Adrián Romero. Mis hermanos, pónganse de pie. Esta es la parte seria. Yo no sé qué situación están viviendo ustedes, pero sí sé una cosa. Dios va a ir a buscarlos a donde sea y no los va a dejar en paz. No olviden, una vez entras ya no puedes salir, dijo el padrino. Dios no te va a soltar. Dios no te va a soltar hasta que no termine lo que comenzó en ti. ¿Qué vas a hacer, mi hermano, mi hermana? ¿Vas a correr? ¿Te vas a esconder? ¿O vas a parar? ¿Vas a hacer como Pedro? ¿Te vas a ceñir de tu camisa? ¿Te vas a lanzar al agua y vas a volver a los pies de Jesús? Dios no te está esperando para juzgarte y condenarte. Recuerden, un hijo no pierde el derecho a la mesa. Yo no voy a dejar de sentarme a la mesa de mi padre por causa de mis errores. Pero por causa de mis errores tampoco me voy a estancar el resto de mi vida y voy a perder el propósito de Dios para mi vida. Tal vez alguno aquí esta tarde viene así, estancado. Tal vez alguno aquí en algún momento de su vida decidió correr de Dios por un error. Todos cometemos errores, mis hermanos. Yo he cometido muchos y he corrido. He corrido más de una vez. Y Dios me ha encontrado. Y me vuelve a casa. Entonces, si alguno hay así esta noche y dice, yo ya no quiero correr más, cierre sus ojitos. Si tú eres de esos que no quiere correr más, que no se quiere esconder más, que no se quiere sentar en la barca de tu vida a mirar lo que había en el pasado, a evocar las cosas del pasado, sino que dices, yo no quiero correr más. Aquí estoy, Señor. Ven y encuéntrame otra vez. Levante su manito. Si usted es de esos,
levante su manito. Como una manera de decir, aquí estoy. Y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias que tu palabra de principio a fin nos enseña que tú eres el eterno buscador y nosotros el tesoro que tú buscas cada día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias que vas a donde tengas que ir para buscarnos y encontrarnos y no dejarnos igual. Señor, gracias que soy tu hijo y no pierdo el derecho a la mesa por causa de mis errores. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Dios, a caminar seguros en ti. Que nada, Señor, ni nuestros errores del pasado, ni nuestros errores del presente, ni los errores que vendrán después, que nada nos separe de tu amor en Cristo. Que no olvidemos que el sacrificio de Cristo en la cruz nos trajo a este momento, Dios. Si estás lejos de Dios por causa de un error, dile, Señor, yo quiero volver a ti. Yo quiero ser como Pedro y lanzarme al agua y nadar hasta donde estás. Quiero estar contigo. No me dejes salir de este lugar sin esa certeza en mi corazón. ¿Hay alguno aquí que esté por primera vez? Bienvenidos. Pueden repetir conmigo esta oración, con sus ojitos cerrados, con su manito en el corazón, como quieras. Señor Jesús, gracias por tu obra en la cruz. Gracias por tu amor. Hoy decido entregar mi vida a ti. Hoy decido que quiero que seas el Señor de mis días, del resto de mi vida. Perdona mis pecados y déjame caminar contigo. Tómame hoy de la mano, Señor, y no me sueltes nunca más. Yo quiero ser tu hija, tu hijo, y sentarme a tu mesa y disfrutar de tu compañía por el resto de mi vida. Señor, yo oro por estas personas que levantaron la mano. Bendícelas, Señor, y acércalas de tal manera a ti, de tal manera, Dios, que ellas puedan sentir ese amor con el que las has amado. Bendícelas, Señor, bendice a mis hermanos que se han apartado de ti, hazlos acercarse nuevamente a ti. Que hoy sea la oportunidad, Señor, para estar nuevamente cerca de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Dios les bendiga. Bueno, queremos invitarte a que nuevamente tomes